Ya, bueno. Ya. Buenos días. Papá, es Este que es, para que te pongas ya, mejor de humor. este es el ponemos libro que me regaló Miguel Cordero, que él editó, Propaganda. que es Un fabricante de figuras de Sin historia y auspicio. forma, Juan Javier Salazar, de Mijail Mitrovich. Man, ya empiezo con esto para postular la estética religacional a partir de la teoría de la transferencia, siguiendo lo que hemos estado viendo. ¿Qué pasó con Miguel? Vamos a leer el texto. Dice Miguel Alonso que alguien publicó un cuestionamiento a Vladimir Serrón. Ustedes saben quién es Vladimir Serrón, ¿no es cierto? Sí. El líder de Perú Libre, el fundador de Perú Libre. Entonces yo defendí a Vladimir Serrón como buena izquierda que soy. Pero Miguel hizo este comentario, ¿no? Que vuelva ya y gane el equivalente a $20 por Y tú mes, le ejerciendo pusiste su lo más carrera. público posible, seguro. Dijiste todo un texto diciendo lo que él hizo. Sí, no, lo critiqué, no. Yo no, ni siquiera lo critiqué directamente. Yo dije, gracias Cuba, siempre en el ¿Ves? Hiciste corazón. todo un texto. Ya soy. Y entonces Miguel dijo, Cristian Franco me responde, en el corazón, ¿cómo no? Gente increíble, pero en una condición complejísima. Y todavía pusiste sus conversaciones para el en día a día. público. Mi amor, es una cosa pública. Alguien publicó y estuvimos comentando los dos. Yo no publiqué, alguien publicó y los dos comentamos públicamente. Pero en una condición complejísima. ¿Todo esto es tu comentario? No, esto no es un comentario, esto es escrito en... Basta. Ya, vamos. Da un comentario. ¿Viste? ¿Cómo? Y ahí dice, en el corazón, ¿cómo no? Gente increíble, pero en una condición complejísima para el día a día. No conocía ninguno que no tuviera miedo a los del CDR, Control Ciudadano por Manzanas, para todo aquel que no estuviera de acuerdo con el régimen. Eso es lo que sucede en Cuba. En Cuba, el socialismo tiene que protegerse de esta manera porque no funciona. Es decir, ¿qué es lo que no logra el socialismo? Lo que no logra es una transferencia social que supera la transferencia capitalista. La transferencia capitalista logra una transferencia más dinámica y lo que hace el socialismo es más bien convertirse en un administrador de la transferencia. Pero para administrar la transferencia necesita como una supervigilancia permanente del Estado. Y ese es el problema. El comunismo no plantea eso, el comunismo plantea una transferencia más libre, pero nunca se pasa ese comunismo. De hecho, esa transferencia más libre nunca se ha logrado. De hecho, un comunismo tendría que estar más cerca de un liberalismo radical, en el sentido de que sea tal la transferencia que no haya posibilidad de acumular el capital. Pero eso es lo que no se ha logrado, ¿entiendes? Entonces siempre la gente liberal, y hay mucha gente en el arte que es liberal, está en contra del socialismo. Como hay gente en el arte que creemos en un comunismo, o creemos en una liberación más radical, o creemos en el control del liberalismo desde el Estado para que no haya un abuso del capitalismo. Miguel no está en ese lado, pero en fin, veamos. Y yo digo, el deseo, y él dice, no conocía a ninguno que no tuviera miedo a los CDR, Control Ciudadano por Manzanas, para todo aquel que no estuviera de acuerdo con el régimen. Yo digo, el deseo generado por la pulsión hace la representación. La representación es la impotencia de alcanzar lo presente. Una vez reflejada se concibe como una totalidad, pero si se reflexiona, esa totalidad tiene en su interior la herida de no poder alcanzar el presente. Hay dos opciones. Ahí acepto que no puedo alcanzar el presente y me reconcilio con mi propia reconciliación, o me reconcilio con mi concepción y lucho para integrarme con mi presente. Hegel decide la primera opción, Marx decide la segunda. ¿Cuál crees que elijo yo y cuál crees que elijas tú? ¿Han entendido esa? No. ¿Entendiste, Kai? Tú vas a decir No. que elegís la tercera. Qué bueno. Muy bien, Kai. Obvio. Muy bien. Pero entiendes cuál es la cuestión, ¿no?
Si yo Pues hago... yo no elijo, va a ser así. Pues yo no elijo ni la primera ni la segunda porque tú... No, siempre es Yo síntesis. elijo la tercera Y que ahí tiene porque esto razón. tiene... No, ¿y por qué la tercera? Porque la tercera implica Porque quieres parecer pro. una creación. No, implica una creación. No es porque quiera parecer pro, es porque hago un trabajo reflexivo qué es? y no me Dije la puedo tercera. y no me puedo quedar ni con la ¿Qué no primera. quiere elegir? No me puedo quedar ni con la primera ni la segunda, pero la primera y la segunda llevan a una tercera, a una síntesis. Es Siempre es como tú, sí, dialéctico, no al mismo tiempo. siempre es dialéctico, siempre el proceso es dialéctico. No podría decir sí, no, jamás, porque en la dialéctica siempre tiene que haber una Entonces síntesis, dices tal una vez. creatividad. Es como ahora que tenemos este problema, ¿no? Hacemos los videos para mi tía, no hacemos los videos para mi tía. Hacemos los Ya, yo digo no, y él dice, tú dices sí. La cuestión es, ¿cómo lo hacemos creativamente desde el espíritu? No por el dinero, sino desde el espíritu. Nos hacemos creativamente divertido. Porque si caemos en el sí por el dinero, nos corrompemos totalmente, por más dinero que necesitemos. Si caemos en el no, estamos fregados, porque nunca vamos a poder hacer nada, menos en una sociedad de dinero. Si entendemos que podemos hacer algo creativo, Entonces sigues así. que nazca de nuestra espiritualidad, pero que al mismo tiempo cumpla de alguna manera lo que mi tía nos exige, entonces podemos subsistir. Que ahí se ve chistoso en esa ¿Me foto. entiendes? Lo que no podemos hacer, Mira, ya, lo que no podemos hacer, ya se ve por chistoso. favor. Es que ahí se ve chistoso. Sí, lo sé, sí, se ve como nunca feliz. Lo que podemos hacer es, basta. Pero solamente es un Luz, clic y luego no. un regreso. Clic y regreso. ¿Ves? Se ve tan feliz, Está calvo. Cuando era niño. Pero está se ve calvo. tan feliz, mira. Está calvo. Se ve tan bello. sí. ¿Sabes que te está poniendo los cachos? Se está riendo porque te está Ah, se está riendo los cachos. Y se ve tan bello. poniendo. Ahí te llegaba el hombro. Pero también se ven bellísimos, hijos. Ahí te llegaba el hombro. ¿Ves? Ya, ¿dónde está que ya perdí el esto? Que esto es lo Está que arriba. merece. No, mi amor, ya me lo hiciste perder. No me hagas eso, mira. Está arriba. No, está abajo. No, porque yo sé dónde está y está más abajo. Entonces está Ahí abajo. está recién. Ya, entonces, Ay, ya, tanto escándalo por eso. la cuestión es eso. ¿Cómo lograr esta cuestión creativa? Ya, pero la pregunta para Miguel era sobre la representación. La representación implica una representación. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo presentar las cosas. ¿Por qué no puedo presentar las cosas? Porque las cosas se presentan a sí mismas. Yo no puedo crear en un sentido de hacer una presencia real. Lo que yo hago en el arte es representar la realidad. Y si yo represento la realidad, hay un reconocimiento de impotencia ante esta presencia. Y mi representación siempre va a estar impotente, porque no puedo captar lo que realmente las cosas son. Eso también se entiende en el trabajo reflexivo conceptual, porque mi concepto no puede concebir realmente lo que son las cosas. Y eso me llena de impotencia. ¿Qué hago? Acepto mi impotencia y digo, no pasa nada, pues así es la cosa. O hago algo y trato de alcanzar esa presencia. Llevado al plano de Hegel y de Marx, Hegel sí logra, no es que se quede, él logra hacer un absoluto en el sujeto. Pero Marx no quiere solo que se nos quedemos en el absoluto del sujeto, quiere que nos acordemos en el absoluto del objeto. ¿Para eso qué quiere? Que nosotros nos liberemos del trabajo, no como una cuestión de no trabajar, sino de llevar el trabajo como un acto libre, que tú no te conviertas en una mercancía para obtener dinero y te conviertas en un medio, sino que el trabajo sea la expresión de tu propia finalidad y de tu espíritu. Marx jamás lo diría así, pero al final el pensamiento de Marx es una inversión la de Hegel, y como tal es una continuación del pensamiento de Hegel que devela el absoluto en la propia acción, en el operar mismo, transformando la materialidad. ¿Cómo transformar la materialidad sin que esto se convierta en una alienación y yo quede convertido en una mercancía en el aparato productivo? Esa es la cuestión de Marx y para mí eso es algo muy importante. ¿Yo me puedo alienar y negarme a mí mismo? Sí, porque siempre nos negamos y siempre nos alienamos, pero es porque yo lo he decidido, porque amo a mi tía o porque amo mi trabajo, o porque amo, pero luego esto se convierte a mí y me expresa a mí mismo. Entonces,
yo le estoy dando esta pregunta a Miguel y Miguel realmente no la entiende, ¿no? Miguel Alonso está viendo tu video. No puede ser. Uy, no puede ser, no puede ser. Oye, yo lo quería decir. Estaba esperando que dijera algo malo para poder decirlo. Uy, vamos. Hola, Miguel. Oye, se fue. Ya se fue. ¿Ya se fue? Sí. Se fue a empezar, lo mencionamos. Ay, qué bueno. No diga que mal. Ya, Miguel dice, el deseo generado por la pulsión, no, yo le digo así. Miguel responde, yo elijo opinar libremente. Pero yo no estoy discutiendo eso. Pero él responde, yo elijo opinar libremente. Saber que no cuento con ningún familiar que debe desenvolverse como jinetero. Eso es como prostituta, como prostituto. O jinetera para dar de comer a sus hijos o abuelas. Ya, eso no es del todo cierto, porque en Cuba no falta la comida. ¿Ves? El problema es que no te vas a poder comprar ni zapatillas, ni ropa, ni un montón de cosas que quisieras. Entonces te pones como prostituta o prostituto. ¿Ves? ¿Qué literal o...? Sí, es literal, porque Ah, llegan ya. muchos turistas y tú te prostituyes. Para dar de comer a sus hijos o abuelas. Saber que no tendré la sensación de vivir en una cárcel. Ya, Cuba de alguna manera se siente esa sensación como de cárcel hasta cierto punto, porque tienes que pedir permiso para todo el Estado. Lo cual es tremendo, porque se supone que el comunismo es una liberación transferencial económica mucho mayor que el capitalismo. Si se piensa dialécticamente como lo piensa Marx, el siguiente paso es el comunismo y debería liberar más que el capitalismo. Y debería ser una transferencia más libre. Pero al final se dedican a vigilar y a restringir. Entonces, Miguel tiene la suerte de haber viajado a Cuba y en ese sentido conoce más que yo directamente. Saber que no tendré la sensación de vivir en una cárcel. Nunca olvidaré a la gente de Pogogliotti y las caminatas por el Vedado, gente maravillosa, los comentarios de disidencia y la convicción de vivir en una jaula. Él los ha tenido como testimonios en vivo. Ojalá pronto tengan la fortaleza de revertir el régimen y encima quiere que caiga el régimen. Y ahí sí, yo y él... ¿Por qué? Basta, mira, ¿por qué? Porque el régimen de Cuba es el que resiste el imperio estadounidense. ¿Entiendes? Y la globalización y el capitalismo tienen límites también tremendos a la libertad. ¿Entiendes? Y no solo a la libertad, sino a tu propia realización como ser humano. Porque al final el capitalismo no le interesa tu realización como ser, sino lo que le interesa es la ganancia del capital. ¿El comunismo sí? ¿O qué tal? Sí, claro. Sí. El comunismo quiere masas. No. Al liberalismo, que es la ideología del capitalismo, sí le interesa la cuestión de la realización como personas. Pero el liberalismo queda totalmente atrapado en el capitalismo y no tiene cómo salir de esto. Queda invertido. Mientras que el comunismo se supone que tiene la posibilidad de superar. Pero el socialismo queda atrapado en un capitalismo de Estado. Y ya no tiene más cómo salir. Entonces se necesita de algo nuevo. Pero lo que no podríamos hacer es decir que Cuba caiga y ahora sí el capitalismo siga reinando. Porque Cuba resiste a un sistema como el capitalista y en ese sentido es muy importante. Claro, ahí dirían, claro, entonces resiste tú. Nosotros también resistimos desde acá. ¿Me entiendes? Pero eso legitima la vigilancia cubana. No, hay problemas ahí. ¿Y acaso ellos no tienen derecho a irse contra el régimen? Sí, de alguna manera, claro que sí, es su realidad. Pero lo cierto es que ese régimen siquiera es una resistencia a algo mucho más terrible que es el capitalismo global y el imperialismo norteamericano. Es cuando yo y él chocamos, ¿no? Chocamos porque yo sí defiendo el régimen cubano y a mí sí me parece importante que Cuba se mantenga. ¿Entiendes? Aunque en un proceso distinto no me gustaría que se quede ahí, sino que realmente logre no solo una resistencia, sino que logre algo más, pero es muy difícil. Está muy bloqueada. Y el solo hecho de resistir a mí me parece súper importante. Esa resistencia lleva una vigilancia, lleva a una dictadura terrible, sí, eso es un problema serio.
ahí hay una contradicción tremenda. No quisiera que la contradicción se resuelva con la caída del régimen para nada. En cambio, Miguel sí. ¿Entiendes? Papá, ¿sabías que Miguel después de la transmisión todo eso sigo viendo y también lo puede ver luego? Sí, yo sé. Una obra breve y tardía que parece violar sus reglas. Ya. Miguel Alonso Correlón. Ya, ¿Lo llamo? No. Yo le envío este texto. Yo le envío este texto. Este texto es muy importante. Catástrofe. Es una obra de Samuel Beckett. Samuel Beckett para muchos es el mejor dramaturgo del siglo XX, ganador del premio Nobel. Samuel Beckett fue secretario de nuestro amigo James Joyce. James Joyce es el más grande para mí, literato del siglo XX, el que escribe el Ulises. Nosotros hemos leído el Ulises de Pues James sí, Joyce. pero el que escribe El la que hace versión el del Ulises monólogo- en el cual se pierde en la ciudad. Monólogo, sí, exacto. El Ese. monólogo interior, sí. El creador del monólogo interior, donde empieza a La que vaciar pareció toda una su obra mente. pornográfica. Claro, porque empiezas a vaciar toda tu mente, claro, todo lo que venga a tu pensamiento. Joel Agón te acaba de escribir. ¿Joel Agón? ¿A eso te Sí. ¿Qué dice? Ah, Joel. ¿Qué Dice dice? Joel. ¿Escribir? Dice, no puedo avanzar a ese comunismo ideal, porque no puede, es decir, ese capitalismo de Estado, es hasta donde se puede avanzar. Los problemas económicos de no tener propiedad privada es no tener cálculo económico. Ya, eso es de la Escuela de Viena, claro. Eso es lo que va a decir la Escuela de Viena, ¿no? Que no hay posibilidad de un cálculo sin propiedad privada. Eso no es, claro, tiene una base técnica, pero eso no es un límite infranqueable para nada, ¿no? Entonces, para nada. Primero porque yo puedo calcular desde otro tipo de administración y no necesariamente desde la propiedad privada, así que eso se puede superar fácilmente. Y segundo, porque una sociedad que sea realmente libre, una sociedad que sea realmente libre no necesitaría ni siquiera de un cálculo, es decir, no necesitaría de una administración por sobre esa sociedad, sino que su propia dinámica estaría estableciendo sus posibilidades. Superar el propio cálculo trascendental a la propia organización Bueno, entonces quieres volver un animalismo. Claro, es entrar como una especie de caos, dirías tú, pero no es así. No es así, es más bien entrar en una espiritualidad que nos permita, desde una fe, confiar y dinamizar permanentemente. ¿Eso no es animalismo? No, para nada, mi amor. Para nada, porque lo que estamos haciendo es superar toda posibilidad de cálculo en una espiritualidad. Ya, pero entonces se rompe todo discurso político. No, el discurso político continúa. Lo que se rompe es el Estado, lo que se rompe es Si se rompe el Estado, control. No hay sociedad, y si no hay sociedad no hay discurso político. No. La sociedad no es el Estado, mi amor. ¿Entiendes? El Estado se rompe y se supera. Entendiendo no que no hay Estado, sino que realmente todos somos el Estado. Bueno, entonces no hay ¿Entendés? Estado. Y en ese sentido, no. Entonces está No, diciendo- porque nosotros podemos tomar distintas formas, dependiendo del problema que tengamos. Es decir, esto es un poco de Les, ¿no? La potencialidad, el cuerpo sin órganos. ¿Qué te refieres con les? No, esto es un poco un filósofo que se llama Deleuze. Y él lo que propone es un permanente ensamblaje de cuerpos sin órganos. Yo no propongo ensamblajes, yo propongo biotejidos espirituales. ¿Cuerpos sin órganos? Pero esos biotejidos, cuerpos sin órganos quiere decir que tú no tienes una organización estable, sino que estás en una potencialidad que te permite un montón de organizaciones dependiendo de lo que das. Yeah. Yo no propongo que no haya un Estado porque ese es no, sino que al ser nosotros el Estado podemos tomar miles de formas según lo necesitemos, según nuestro proceso. Entonces está diciendo un anarquismo. Claro, tú lo dirías como un anarquismo, pero para nada es un anarquismo en un sentido de que el anarquismo se basa en no tener autoridad. yendo a la locura, No tener autoridad. Y si yo no tengo autoridad, a veces no tengo una especie de orden, de organización. No, yo puedo tener organizaciones sin ninguna autoridad y que haya dinámica horizontal, como también puedo tener organizaciones verticales totales,
como puedo tener verticales, horizontales, como según la necesidad que yo tenga. Porque no tengo que asumirme en un modelo, no tengo que asumirme en un concepto, es igual que en mi filosofía. Yo reflexiono y cambio mi concepto, el significante adquiere otro significado dependiendo en qué relación estoy, en qué transferencia estoy. Entonces, dependiendo de la transferencia, yo puedo cambiar el modelo permanentemente. Lo que no puedo hacer es, no va a funcionar porque el modelo necesita la propiedad privada. No, cambiamos el modelo. Podemos superar, ¿entiendes? No tenemos que estar cuadrados, eso es lo peor. Si nosotros nos cuadramos y no logramos una transferencia que supere, entonces estamos perdidos. O sea, lo que no podemos decir es, no podemos porque nuestro modelo es así y hay que ser consecuentes con nuestro modelo No, un momento, claro, estamos en una transferencia espiritual, pero nuestra transferencia espiritual tiene que ser más libre que la del modelo de ahora y tiene que lograr mayor complejidad y luego anularse totalmente y ser totalmente simple y luego irse a una complejidad mayor y luego bien sabes que las personas odian la libertad. Claro, porque le tienen miedo, porque les produce un montón de angustia. Claro, mi amor, pero si están entrenados, y para eso entrenamos metaestructuralmente sobre todo, para soportar la angustia y para soportar la tensión. El esfuerzo, por favor. Claro, pero cuando se produce la transferencia, el esfuerzo se da libremente. Por ejemplo, ahora, ellas se han esforzado tremendamente. ¿Por qué se han esforzado tremendamente? Porque hay una transferencia que se los ha permitido. Ellas están transferidas, basta, en esta cuestión media lívida de reconocimiento en las redes. Es un asco. Pero esa transferencia... ¿Fuiste tú o fue Kai? Yo no he sido, ¿qué pasa? ¿Ves cómo nos integra el espíritu? No. Y luego no se trata de integrar el espíritu, se trata de también integrarlo, transferir por un lado, transferir por el otro, perder toda transferencia, luego recuperar la transferencia. No se trata de mantener integrada la comunidad, ahí no hay comunidad. Al contrario, se trata de que la comunidad se separe y aún quede biotejida. Y si pierde el biotejido, volver a recuperarlo. ¿Qué? Eso es perder la razón. No. Y si bien mi cuestión no se basa en la razón, no se trata de perder la razón, al contrario, se trata de más bien lograr razonar de distintas maneras y no quedarte en un solo sentido. Si no te quedas cuadrado en un solo sentido, te pierdes en él. Tú tienes que tener capacidades de adaptación, y no solo de adaptación, sino de alteración del sistema y de la realidad y mirar más allá de la adaptación. Papá, ¿Sí? ¿qué dice el sapiencial? ¿Qué Dice, la razón es objeto del cuerpo y el alma es objeto de la razón. A ver, ahí no te puedo seguir. ¿Cómo es eso? ¿Qué dice el sapiencial? Tú sabes qué es sapiencial, ¿no? El que sabe, ¿no? Es como decir el que piensa. Claro, el sapiencial, el que sabe. Por eso. Ya. Entonces, el sapiencial dice, la razón es objeto del cuerpo y el alma es objeto de la razón. Ya. A ver. La razón es Muy bien. objeto del Tú estás cuerpo y el alma poniendo es que objeto de la razón. Al final, yo también lo puedo creer hasta cierto punto, que el alma es solamente la transferencia racional. Eso es al final lo que tú me estás diciendo. Y yo te digo, no, porque el alma no es solo la transferencia racional. El alma es el choque contratransferencial que produce la herida. Y es la herida la que anuda la razón. No es que la razón, si nosotros pensáramos desde la razón solamente, diríamos, claro, al final es este juego racional el que nos hace pensar en una entidad como una alma. Pero no es así. Al contrario, lo que está pasando es una transferencia energética, siempre vamos a partir de ahí. En esto se produce una herida y esta herida se piensa a sí misma y razona. Y eso es el alma, man. Es así como yo lo reflexiono. La transferencia, en el último caso, va a estar llevada siempre por el amor, no por la razón. Lo cual no quiere decir que en esto no razona, al contrario, va a tener que razonar. Pero razona porque está tratando de comprender su propia herida, su propio nudo, y de desatarlo.
Vamos. Entonces, yo le envío este texto que es de Samuel Beckett y dice así. Listo, a ver, vamos a ver. Ya, Catástrofe, 1982. Una obra breve y tardía que parece violar sus reglas. Es una obra realista que significa el ensayo de una obra teatral sobre el brutal interrogatorio a un prisionero anónimo y se apoya descaradamente en un paralelismo entre el interrogatorio opresivo y el despiadado dominio de un director teatral sobre sus actores en el ensayo de una obra. Así, Catástrofe, por favor, así Catástrofe, puede leerse como una reflexión solipsista sobre el cuerpo desposeído, como una meditación sobre los mecanismos del espectáculo teatral, como una exposición de la tiranía ejercida por el comunismo soviético, como un examen del persistente poder de la disidencia ante la opresión. Todos estos diferentes niveles están condensados en uno: la idea de la mecánica de la opresión, y la ambigüedad afecta incluso a la conclusión. La obra puede considerarse una alegoría del poder totalitarismo y de lucha para oponerse a él. El protagonista representa el pueblo gobernado por dictadores, el director y sus ayudantes. Al pellizcarle hasta que su ropa y su postura proyectan la imagen requerida de lastimoso abatimiento, ejercen su control sobre la figura silenciada. La reificación del protagonista por parte del director puede interpretarse como un intento por reducir a un ser humano vivo al estatus del ícono del sufrimiento impotente. Pero el final de la obra reafirma su humanidad y su individualidad en un único movimiento residual pero imperioso, en un acto de desafío. El hombre mira al público tras haber sido observado todo el tiempo. En respuesta a un crítico que aseguró que el final era ambiguo, Beckett replicó airadamente: no hay ambigüedad en absoluto. Está diciendo: bastardos, aún no habéis acabado conmigo. En otras palabras, significa la actitud habitual en Beckett, que consiste en persistir en la resistencia. Inténtalo otra vez, fracasa mejor. Sin embargo, aquí hemos de tener en cuenta que, en este caso, los bastardos también son miembros del público que disfruta del espectáculo. Y aún no habéis acabado conmigo, también quiere decir: no me que Beckett firmaba diligentemente las peticiones en solidaridad con los artistas perseguidos en países totalitarios, en su mayor parte comunistas, también era consciente de lo que ocurre con la solidaridad bajo el imperativo de transformar el sufrimiento en espectáculo. La obra plantea un reproche a las expectativas de un público imaginario que espera un acto benéfico y aguarda la prevista representación de la miseria a cambio de su donativo. Catástrofe fue representada por primera vez precisamente como parte de ese espectáculo público de la solidaridad con Václav Havel, encarcelado en Checoslovaquia. De modo que cuando, al final de la obra, la víctima protagonista alza la cabeza y mira directamente al público, su gesto también debe leerse definitivamente como un mensaje que dice: no os creáis mucho mejores que los personajes retratados en esta obra. El acusador anónimo que aterroriza al protagonista y el director teatral que aterra al actor formáis parte del mismo juego hipócrita al disfrutar del espectáculo de sufrimiento que os hace sentir en vuestra solidaridad con la víctima. Este es el arte de la abstracción, de la reducción a la forma en su vertiente más radical, llevado al extremo autorreferencial en relación con el contenido. Se desliza metonímicamente desde el terror al interrogatorio totalitario al terror ejercido por el público humanitario benevolente en el propio teatro. Nadie es simplemente inocente, nadie está totalmente eximido. Así pues, el círculo está casi cerrado. Las organizaciones benéficas
participan del universo que crea las víctimas. La ecosostenibilidad reproduce los mismos problemas ecológicos que pretende resolver. Las reformas del capitalismo lo hacen más eficiente. El círculo está casi cerrado. Es imposible salir de él, lo que significa que solo podemos hacerlo a través de un acto real imposible. ¿Entiendes? Y ese es el texto. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una obra teatral donde se significa una opresión. El director oprime al actor. Entonces todo el mundo diría, oh, es la simbolización de los países comunistas. Cómo los comunistas oprimen a su pueblo. ¿Entiendes? Pero no es eso. No es eso. ¿Entiendes? No es eso. Porque la opresión se está dando en todo momento, y aún más cuando el espectador es parte de este juego. Es la clásica película contra los nazis, ¿no? Decimos que los nazis son los malos, y nosotros nos ponemos como los jueces que no somos parte del juego fascista. Y no es cierto, no es cierto. Entonces, el actor sale, mira al público y les dice, ustedes también son parte de esto. Entonces, cuando yo critico a Miguel, le estoy diciendo, tú criticas la opresión que está habiendo en los países como Cuba y no estás dándote cuenta de la opresión que está habiendo acá y que es aún peor. Y entonces, ¿cómo es esto? Y si tú dices, acá está la opresión, entonces los países capitalistas no oprimen. Y eso no es cierto. O tú dices, los países capitalistas son los opresivos, y entonces los países comunistas no. No, también oprimen. Y Los tú, comunistas oprimen peor. no, ¿viste? Sí. Eso es lo peor. Porque encima tú dices, ellos oprimen peor. Pero ¿quién oprime peor? El actor que está recibiendo la opresión, el director que lo está oprimiendo, o los espectadores que son parte de este juego de la opresión. ¿Quién oprime peor? ¿Entiendes? En el texto dice que es una obra solipsista, que es una palabra proveniente del solipsismo, que significa solo yo existo. Sí. Y como tal esto quiere decir que nos está hablando de que todos somos un yo opresivo. Claro. Esa es la base de nuestro yo. Sí. Es como decir eso. Sí, tú lo podrías entender así. Pero cuando dice, este es un yo opresivo, no te está diciendo, reconoce tu yo opresivo y reconcíliate con él. En ningún sentido. Lo que te está diciendo es que tú tienes que vivir esta propia angustia de tu propia represión permanente. Porque tú eres un opresor. ¿Entiendes? Y siempre lo vas a hacer. Y el círculo se cierra, porque cuando se dice, yo no soy opresor, sino que ayuda al capitalismo, ayuda a liberarme del capitalismo, no es cierto. Porque tu ayuda a liberarte del capitalismo, al contrario, hace el capitalismo más eficiente. Es decir, hace la opresión más eficiente. Lo que no puedes dejar de lado es tu propia angustia. Lo que no puedes hacer es reconciliarte e integrarte tranquilamente diciendo, sí, todos somos opresores. Samuel Beckett me lo dice, yo también entonces participo de la opresión. Eso es cinismo. No, Samuel Beckett no está intentando eso en esta obra. Lo que está intentando es decirte, la opresión está en todos los que participan de este juego y nosotros también participamos de este juego, pero esto lleva a una angustia permanente y a una tensión permanente. Y yo no podría opinar de la otra opresión sin primero develar mi propia opresión. ¿Entiendes? Es terrible, por ejemplo, ahora, ¿no? Todo está mal porque Castillo es el malo. Igual como antes. Todo estaba mal. Porque estamos en un Perú que se identifica con Castillo. Viste mal, ¿ves? Y no estás, por eso no estás reconociendo tu parte de opresión. Aunque tú eres niño y no has elegido, al final tienes que ir Debieron haber reconociendo. elegido Tú eres Verónica. Como dice Debieron la obra. haber elegido Claro, a la obra dice Verónica. exacto. Es igual como antes decían, todo estaba mal por culpa de Montesinos. ¿Qué? Montesinos que es el genio maligno y tú, no. O todo está mal por culpa de Ismael Guzmán. Tú estabas Él por qué inventó se el mal. identifica con ¿Qué pasó? Pedro Y tu Castillo. responsabilidad y la estructura opresiva que tú
Como que tú dicen, sustentas con tu vivir cuando hay un idiota en sistema el poder, permanentemente, cuando sin hay un confrontarte idiota ni en el poder, el confrontarlos, país está muy bien representado. ya, de alguna manera, pero nunca es la cuestión de reconciliarte con eso. No se trata de reconciliémonos con Castillo, no se trata de, sino que la irreconciliación viene Yo no dije que interna nos hacia mí reconciliemos en mismo ningún pinche momento. y también irreconciliación. No se está La diciendo reconciliación es la aceptemos el reconciliación con la sistema. herida. ¿Qué dices? La reconciliación es la reconciliación con la herida. No, la reconciliación no es una reconciliación con la herida, sino es un sanar esta herida. La idea no se reconcilia con la herida. La idea, el concepto, nace de esta herida, pero está tratando de superarla, sublimarla, curarse de ella. ¿Me entiendes? No está tratando de reconciliarse con la herida y con el dolor y el mal que hay en ella, sino más bien de curarla y sanarla. ¿Me entiendes? No puedes tú reconciliarte con tu dolor y tu mal. No, lo tienes. Y lo que te hace es producir una angustia. Y eso te hace crear ideas, crear cosas para poder superarlos. ¿Me entiendes? Pero para poder superarlos. Es igual, si yo salgo de la angustia, entonces el problema no es conmigo. Por lo tanto, no creo nada para superar este problema, sino que lo acepto como un mal necesario, o como el mal externo, que no tiene nada que ver conmigo. No es así, al contrario. El hecho creativo se da por la propia angustia, y es la propia angustia la que me pide a mí superar esta herida, superar este dolor. Lo que no puedo hacer es reconciliarme con mi dolor en un sentido de que, sí, todo el mundo sufre. No, sí, todo el mundo entonces ya, todo el mundo tenemos culpa en el sistema, ya, listo, acepto mi culpa y ahora déjame en paz. No, porque la idea es que tú sientas esa angustia y que a partir de ella crees algo y digas, no, vamos a, por ejemplo, ahora ustedes han creado algo y han dicho, no, haremos el video ya, y lo lograron, superaron esa crisis, ¿me entiendes? No dijeron, no es conmigo, vete tu papá, no, dijeron, no, lo asumimos, déjanos, danos la oportunidad, y esa es la cuestión. Entonces, si tú dices, distinto de juzgar al otro y decir, ellos son los opresores, yo no soy, ese no es mi problema, no, muy distinto. Entonces tú dices que la cuestión no está en reconciliarse con la herida, y tal y como nos demostraste en la obra de la anterior semana, la herida se cura con la misma lanza que provocó la herida. Entonces la cuestión, ¿qué caso no estaría en matar la herida para sanarla? No, porque la herida siempre va a estar presente, mi amor. La herida se va a quedar como una marca. Y así como tu herida se va a abrir en cualquier momento para recordarte lo vulnerable que eres. Mira. Lo frágil que eres. Eres frágil. La herida va a estar ahí. Entonces no se mata la herida. Lo que se intenta es sanarla, superarla, curarla. Pero no se mata la herida. La lanza no está matando la herida, sino que está intentando reparar el daño. Reparar lo que se hizo. ¿Me entiendes? Pero no está matando, porque la herida va a estar ahí como una marca. ¿Me entiendes? La herida va a estar como una marca. ¿Solo la lanza que provoca la herida no es la misma herida? Claro, ya podemos lograr una unidad total y decir que al final lo único que hay en una ontología es la herida, pero no es así. No es así. Lo que sucede desde el pensamiento transferencial es el choque. La contratransferencia entre uno y otro siempre provoca una herida. Pero papá, Dime. tú bien dices que la cuestión está en reconciliarse con la herida, porque si la persona dice, me he reconciliado con la herida, no está viendo la herida. Pero en cambio, si la persona va y mata la herida, entonces sí ha visto la herida. No, porque no puedes matar la herida, mi amor, no puedes, la herida es algo muy frágil. La herida sufre ya de por sí, no puedes matar porque es el dolor de una separación, esa es la muerte, ¿entiendes? La herida está testimoniando una muerte en ti. Y lo que tú tienes que hacer es superar esa muerte con una nueva vida. O sea, la herida al final se produce en un choque, ese choque produce una separación, la separación es muerte, esa separación es la herida misma, ¿me entiendes? Porque ha habido una muerte en ti, ha habido una crisis en ti y eso ha provocado el dolor, la herida misma. ¿Dices que nos tenemos que matar para nacer sin herida? No,
Porque cuando renazcas, la herida siempre va a ser la marca que produjo ese nacimiento. Es igual que en la resurrección de Cristo. Cristo se acerca y lo que muestra son las heridas, como testimonio de que es Él mismo. Las ha sanado, las ha superado, pero las heridas están ahí, como testimonio de lo que pasó. ¿Me entiendes? No, la herida va a estar como testimonio. Y la herida siempre va a recordar la fragilidad de donde tú vienes, porque vienes de esa muerte. Vienes de esa muerte. ¿Me entiendes? Pero superaste esa muerte. Me acaba de venir una super duda. Dime. Pero no fuera del tema, sino que es una de Vale. esas super dudas que se me vienen y que no sé por qué no tienen respuesta. Va. Y ya, pero ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Por qué desinfectan las vacunas para la eutanasia? ¿Qué? ¿Por qué desinfectan las vacunas para la eutanasia? ¿Por qué desinfectan la aguja de las vacunas para la Qué eutanasia? loco, sí. Qué buena pregunta. ¿Por qué las desinfectan? Es muy loco, ¿me entiendes? Es muy loco, sí. Eso está muy loco porque hay que ser como limpios, ¿no? En cada acción. Es muy loco. Están desinfectando. Sí. Sí, me parece muy loco. Y encima, en ese tipo de muertes tienen que ser como muy sutiles para que la muerte no sea dolorosa. Kai, ¿a dónde vas? Un ratito. ¿Me entiendes? Acá. Es distinto. O sea, tiraron. Es ¿Qué va a es contraer en distinto, una ¿no? enfermedad? a muerto? la muerte agónica, ¿no? La muerte agónica, en cambio, está llenándose de todo. Y estás llenándote de todo. Y estás purificándote. Pero en muchos sentidos te estás ensuciando de todo y con todos. Es tan distinto. Yo el aguanta vuelta a escribir. Ay, no. ¿Qué dice yo? Ha puesto Cristian. Estás planeando un comunismo como el filósofo Alain Badiou. No sé si lo pronuncio bien. Ay, no sé, a ver. Alain Badiou. ¿Comunismo renacido? ¿Ese es tu sistema político, espiritual? Sí, yo lo llamo comunismo complementario. Y no es del todo un sistema. Y lo que realmente quiero es acabar con todo comunismo. O sea, si tú lees la teoría transferencial es superar todo comunismo, superar todo cristianismo, superar todo sistema. De eso se trata, superar todo. Y la única manera de superar eso es que se cumpla. O sea, no hay otra manera. ¿Cómo superamos el comunismo? Con comunidad. ¿Cómo superamos el cristianismo siendo un Cristo todos? ¿Entiendes? No hay otra manera de superarlo. Si no, caemos en el ismo, y el ismo es lucha de poder en un sistema y administración de la transferencia. Y lo que yo quiero es superar toda administración de la transferencia para que la transferencia espiritual fluya. Ya. No, Si lo vemos es una cuestión solo marxista. Falta un montón. Sería así. Es el final. Yo considero que sería así. Sí. Todos partimos del uno, sí. que sería nuestro yo en sí, el cual pasa por la herida. Yo Ya. considero que no podríamos poner C5 y que debería ser C0 para que sea la herida en sí. Ese 5 porque hemos ido acumulando heridas, ¿no? No, Tenemos el pero C1 esto del es concepto original. la herida que provoca todas las heridas. Claro. Pero la herida que Sería provoca C0. todas las heridas es el 1. Lo ponemos como C1 porque es la lucha contra Dios. Uno. La herida que provoca todas las heridas es el negarte a Dios. Esa es la herida que provoca todas las heridas. ¿Me entiendes? Y es afirmarte como una unidad aparte de lo divino, lo cual no tiene como mucho sentido, ¿me entiendes? Porque tú no eres, y lo eres de alguna manera, pero en tu propia unidad está lo divino, estás dado por el Espíritu. Tú te niegas a tu propia espiritualidad y caes. Entonces la herida es siempre C1. La herida es siempre C1. Vamos. Entonces esto se debería Ya, ser o luego, 1 C1, Sí, 1 vamos, C2, vamos. 1 Sí, vamos a ver C3, eso en la noche, Kai. En eso vamos. 1 He preparado un C4, texto para eso, para que nos pongamos ahí. 1 Ahorita no, C5. ahorita no me quiero ir a la Pero ¿sabes formulación qué? de la Sería matemática transferencial. infinito. Ya, no me quiero ir ahí, porque ahí sí nos vamos totalmente de lo que estamos tratando de ver acá. Entonces, lo que tenemos es esto. Y Miguel lo que hace es darme este libro, me regala este libro, ¿no?
De hecho, me lo regaló antes y yo pendejamente luego ya entré en conflicto con él. Me pareció muy bueno el libro, es un ensayo muy bueno, pero yo tengo cuestionamientos como siempre. Ya, luego. Y lo que yo hice fue un ensayo a este libro. ¿Me entiendes? Este es el libro de nuestro amigo Juan Javier Salazar. Vamos a escuchar a Juan Javier Salazar un ratito para que ustedes sepan de alguna manera quién es. Es un tipo muy inteligente, ya murió. Es un artista de la generación de Herbert. Hemos visto a Herbert Rodríguez, mi amor, y participó en el grupo Huayco. También hizo la cuestión de la Sarita Colonia con las latas de leche Gloria que hemos visto. En fin. Y yo he criticado mucho al grupo Huayco porque para mí es izquierda caviar que al final está tratando de apropiarse de lo emergente. Pero Juan Javier Salazar no. Juan Javier Salazar tiene otro sentido. Eso lo leí. Está dado primero desde un trotskismo y luego desde un anarquismo y luego desde otra cosa, porque se convierte en lo que yo llamaría a nosotros nos van a enseñar sobre Mikhail Bakunin. Un mago. ¿Qué va a enseñar sobre Mikhail Bakunin? En ciencias sociales. Ah, qué bueno. Aunque en realidad solo nos enseñaron superficialmente. Vamos. Entonces escuchémoslo un poco. Sin embargo, el profesor dice que nos va a mandar a leerlo en algún momento. Escuchemos. Soy de Huachimán en la Chacra. Es gracioso. La gente que me conoce y me aprecia diría que Javier es un filósofo en la punta del cerro y en realidad es un huachimán con su machete defendiéndose de un terrateniente y de sus secuaces, ¿no? Hay que defender lo nuestro con cuchillo entre los dientes, ¿no? Yo soy pacifista, te voy a decir. A mí en realidad me encanta entenderme con la gente, ¿no? Y llevarme bien con los vecinos y todo eso, pero hay demasiada especulación en ese momento. Es una de las cosas raras. Nadie se pregunta hasta qué tamaño va a llegar esta ciudad, que con la cultura cívica que tenemos no debería tener ni medio millón de habitantes, porque esta es la ciudad donde la gente se trata peor entre ellos. Tú vas a Colombia y le dices a una persona gracias y el colombiano lo va a pensar, te va a mirar y te va a decir, no, gracias a usted, estoy para servirlo, o espero la próxima vez poder atenderlo, qué sé yo. En el Perú tú le dices gracias a una persona y la persona te dice ya. Y ese ya en realidad significa pasa, que venga el siguiente. Y no hay un trato entre nosotros bueno, ¿no? Que es muy curioso porque en el fondo podemos hablar de cultura, podemos hablar de estética, pero cuando hablamos de manejo de estados emocionales, de cultura, de manipulación de masas y todo, es mucho más divertido e interesante, porque las cosas que se han hecho en el Perú para estupidizar a la gente podrían ser un récord mundial. Hay países donde no se hace nada por la cultura, países donde se equivocan sin darse cuenta, pero cuando los 120 millones de los diarios chicha de Fujimori se habían terminado, los Miro Quesada ya le habían copiado el estilo. Y de repente tiene un periódico que vende 700.000 copias con el estilo de los diarios chicha, que implican que si no tienes una calata o un muerto bien ensangrentado o un accidente terrible y un chisme político, te duele la cabeza. Un peruano promedio no puede leer 3 páginas de un libro sin que le duele la cabeza, y tenemos escritores maravillosos en este momento en el Perú. Tenemos escritores así para regalar a Sudamérica y la gente no lee acá. Claro, o otro problema también que no hay los espacios de difusión, ¿no? Cuando estaba en Liverpool me di cuenta que un pasaje de taxi costaba lo mismo que un libro. La bajada de la palanquita del taxímetro costaba 50 soles. Y Liverpool no es muy grande, ¿no? Entonces me puse a caminar y a comprar libros. Un libro cuesta más o menos 10 carreras de taxi en el Perú. Y después descubrí la tienda de libros usados. Y había todos los libros del mundo. Mamita, no solamente no habían pasado coloques los el Beatles por piso. esa tienda, sino los poetas que trabajaban para los Beatles y los que se pelearon con ellos porque eran más radicales. Y había un ambiente así de conocimiento maravilloso que en el Perú parece una estupidez. Hay una especie de sensación de viveza individual que también ha sido así. O sea, voy a eso, ¿no? Yo hago pinturas, hago grabados, hago determinados soportes artísticos, pero lo que siempre me ha interesado son los estados emocionales colectivos.
Y cuando estuve con los brujos en Chiclayo, me di cuenta que era todo un ritual conceptual en el cual trabajaban sobre conceptos muy reales, estados amplificados de percepción, de conocimiento. Los artistas plásticos tenemos la maravilla que a nosotros nos han tocado los restos auténticos y vivos de las culturas antiguas. Los músicos, los poetas, los escritores no la tienen, nosotros la tenemos. Nosotros podemos ver obras y podemos sentir la persona viva que los hizo, porque son obras que no tienen ni pecado original, ni sentimiento de culpa, ni complejo de inferioridad. Y en esas tres cosas está tal vez la clave. Hablando un poco lo que decías, el tema de cómo lamentablemente se vive en el Perú, o estos conflictos sociales que hay. Creo que tus obras también reflejan un poco eso. Es una forma de criticar, o sea, eres un artista que, digamos, refleja una crítica mediante la obra. Mira, yo siempre me preciaba de haber hecho una obra política con sentido del humor en medio de una guerra con 60.000 muertos. Y ahora que he estado viajando casi todos los años a Colombia, invitado por ellos, a ellos les interesa mi trabajo, les gusta mi trabajo, me dicen que original tu trabajo, que bacán tu trabajo, pero ¿por qué todo al final siempre se va a la mierda? ¿Por qué al final todo termina mal? ¿No? Y ellos han tenido 600.000 muertos, han tenido 2 millones de desplazados, y yo les decía también eso, ¿por qué las artes plásticas colombianas son tan dramáticas? Ellos trabajan con sangre, trabajan con fluidos, trabajan con muerte, con todo esto, ¿no? Y me dicen, no, es que a los graciosos son los primeros que matan. Sí, y me enseñaron varios artistas así con sentido del humor que habían ido así como poetones y reventando uno a uno, pero de todas maneras hay esta ilusión de la felicidad y la alegría como política nacional en Colombia. Yo me burlaba cuando la primera vez fui a Cali, que es una ciudad de mujeres preciosas, es conocido que las caleñas son muy guapas, y regresé de Cali con una síntesis de Colombia que no es exacta, que es más caleña que colombiana. Decía, Colombia, qué país culto y amante de la belleza. Hay una tienda de libros cada 3 cuadras y una tienda de calzones cada 4. Y entonces había esta exaltación así de la belleza, que tú la veías que era como una pose de estado, ¿no? De la felicidad y la belleza, las dos cosas. En ese lapso, paralelamente, todos los gobiernos del Perú le han planteado a la población peruana como lema que con la privatización y la inversión extranjera, tu vida personal iba a ser mejor. Desarrollo, ¿no? No, pero voy a esto, que a un nivel de psicología básica, el mensaje subliminal es porque tú no puedes, porque solo no puedes, ¿no? Y en una cultura tan machista, tan prepotente como la nuestra, que el gobierno todo el tiempo le haya estado diciendo a los peruanos, solo no puedes, espérate porque va a venir un gringo y le va a dar un desayuno mejor hecho a tu hijo de lo que tú se lo puedes dar. Es una cosa que nos la han chancado durante 20 años. Ese es el verso de lo que viene de afuera es mejor. Sí, pero digamos todavía a un nivel cruel, porque yo me he visto imágenes de niños sin zapatos, con una pelota regresando felices por un camino rural de jugar fútbol, con un letrero que decía la pobreza, no sé qué y no sé cuánto, y esos niños yo los veo mucho más niños que un niño saliendo de Saga Falabella completamente disfrazado de no sé de qué, ¿no? De producto de consumidor, ahí está. Entonces, todo está transgredido y nosotros venimos de las cavernas. Tenemos derecho a una visión holística del mundo, que no la ejercemos, ¿no? Porque terminamos todo el tiempo decorándole las casas a los millonarios y pensando que ahí termina el asunto, ¿no? Hablando de decorar las casas, ¿te molesta cuando ven algún trabajo tuyo, alguna obra como decoración? Siempre me han acusado de hacer las cosas mal terminadas, mal hechas, y yo me burlaba y decía que si no tenía una falla de fábrica no era un Salazar auténtico. La última película que hice
fue una película sobre Abimael Guzmán de niño, ¿no? Es una ficción de Abimael Guzmán de niño que dura como 2 minutos y verdaderamente es así, también como una venganza. Soy un experto en Arequipa, es una de mis obsesiones. Y la galerista, que es una persona interesada en hacer las cosas muy bien, contrató un director de cine y contratamos un artista adolescente que era actor de publicidades y qué sé yo. Y cuando el Museo de Arte vio la película, dijeron, sí, está bien, pero no tiene el toque de Juan Javier. Y entonces después de 25 años los había educado para que se acostumbraran a mis fallas, mis errores, qué sé yo, y simplemente se perdió. La estética y el error, para muchos. Bueno, hay mucha gente que dice que en el error es donde está la personalidad, ¿no? Que en esos pequeños detalles es donde se refleja verdaderamente la persona. A veces yo también me burlaba de eso, ¿no? Que decía que en el Perú no había una sola vereda completa y sin embargo el arte oficial parecía siempre sacado de la lavandería, ¿no? Tenía una distancia con... Hablando, ya que lo mencionas, a mucha gente le molesta esa cuña. ¿Qué es el arte oficial en sí? ¿Qué es oficial? ¿Qué no es oficial? ¿Quiénes son los artistas oficiales? ¿Quién maneja eso? Ya hay una respuesta que es un poco lateral. La vez pasada me entrevistó el peruano y Hildebrand a la vez. O sea, el periódico de Hildebrand y el peruano. Y la entrevistadora del peruano, que era una periodista linda, una cusqueña de ojos azules, bastante mayor, pero con un candor. Y me dice, señor, usted es medio anarquista. Y yo le digo, ay señorita, ya quisiera, deme un Estado que destruir. El Estado peruano se ha disuelto, se ha entregado así a las manos de las empresas, ya ha desaparecido y ya no tenemos un Estado que destruir, le digo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, los artistas plásticos, hay 4 museos de arte contemporáneo en el Perú, privados, los 4, ¿no? Bien, vemos un tipo lúcido, crítico, si se dan cuenta, ¿no? Y con Pero mucho sabe. carácter. ¿Entendés? Yo también me burlaba de eso. Yo también me burlaba de... Ya. No, irónico, muy inteligente. No, él es él. Él es él. ¿Entendés? ¿No es él? No, mi marido es él. Ahora lo vamos a ver en un video, José, a ver si es que alcanza el tiempo. Oye, güey. Ya, Guillermo. ¿Qué? No acabó. No. Es que no tengo mucho tiempo. Hoy ya son 2:30. Sí, pero he empezado a contratarme, vamos. Entonces, yo le envié un texto a Miguel He empezado a las 11. donde yo le digo esto, ¿no? Del viaje del Averno con Cordero para encontrar a Juan Javier Salazar en el Aqueronte. Te hice una pregunta, Miguel, en relación a tu comentario contra Vladimir Serrón y no me respondiste. Me dijiste que elegías opinar libremente, pero esa no era la pregunta. Y encima quitaron el comentario contra Vladimir Serrón, censurando toda polémica. Y ahí pongo, ¿no? El aviso de que quitaron el comentario contra Vladimir Serrón. El contenido no está disponible en este momento. Por lo general, esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas. Cambio, ¿quién puede verlo? O se eliminó. Cambió. ¿Quién puede verlo? O se eliminó. Así que lo que te propongo para contestar esta pregunta estética, ética y política es que vayamos al Aqueronte y le preguntemos esto a Juan Javier Salazar. Sabes que en el Aqueronte están aquellos que se atrevieron a darle de beber agua a los titanes, y Juan Javier cometió esta falta contra el status quo limeño, dándole de beber a Sendero Luminoso. Flaco favor le hace Mijail Mitrovich en su ensayo si quiere limpiarle la cara a Juan Javier. Ojo, no estoy diciendo que Juan Javier sea senderista. Él es algo peor, que poco tiene que ver con ser un fabricante de figuras. Él es un mago, un chamán, un liberador de fuerzas, alguien que no trabaja con figuras directamente, sino con transferencias. Miremos este trabajo de Juan Javier. ¿Entiendes? Sí, lo tenemos. Miren este trabajo de Juan Javier, que lo vamos a mirar luego, que es muy importante.
que lo tenemos también en la computadora, que es la carátula de este ensayo. Entonces, miremos. Miren, esta es una caja de fósforos INTI. El grupo Huayco trabaja con serigrafías, grabados, trabaja con grabados, porque lo que quieren de alguna manera es llevar el arte al espacio popular. Juan Javier va a criticar muchísimo el arte de Cislo, va a criticar muchísimo el arte de la clase media burguesa de galería, donde lo que prima es el estilo. A Juan Javier no le interesa hacer un arte con estilo que lo exprese individualmente como un sujeto. Juan Javier está partiendo de una concepción marxista y a él lo que le interesa es que el arte refleje la lucha de clases, los problemas sociales, los problemas culturales de colonización. No le interesa a él expresarse como un sujeto pensante, sino que le interesa que este sujeto pensante asuma la expresión de un colectivo social que está en permanente tensión y que lo exprese de alguna manera. Entonces, no es el sujeto que está buscando su propio estilo, en ningún sentido. Es el sujeto que está mirando a su sociedad y que la está reinterpretando para reexpresar las fuerzas que se expresan en ese colectivo. ¿Está claro esa distinción? ¿Está claro que hay? ¿Sí? Entonces lo que tenemos es un sujeto que busca un estilo propio para poder llenar una galería y que digan, wow, qué interesante, a un sujeto que está renunciando a todo estilo propio para plasmar de alguna manera a su sociedad en sus propias expresiones. Y por eso toma esta caja, que es un producto industrial INTI, que expresa un tiempo muy particular, ¿entiendes? Cuando se producían estas cajas de fósforos. Y hace un grabado sobre esta caja donde se dice: el comunero esperó con honrado la resurrección del Incarni. Tal resurrección ha empezado a cumplirse. Sus alfabetos, ahí no leo bien, alfabetos cholos emergentes. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Ya no les en la vereda indignados e impotentes, los viejos señores racistas han inmigrado a Lima y Miraflores. La nueva generación ha descubierto que las montañas son simples promontorios de tierra y no dioses. Hasta ellos no ha llegado el legado de Incarni. No necesitan ese dios, van a conquistar el poder. Entonces lo que está diciendo él es atravesar la fantasía que va a hacer el marxismo para crear otra fantasía al final, pero para decir claramente que lo que se expresa en los imaginarios religiosos son la lucha de clases y que ya no necesitan de la representación de esa expresión divina, sino que más bien lo que tienen es ya la conciencia de la lucha de clases y por lo tanto no necesitan representarla simbólicamente ya en un dios, en un auto. Y tiene los palitos de fósforo, y esos palitos de fósforo van a provocar un incendio. Y lo que está diciendo es la obra se llama Algo va a pasar, así se llama la obra, y justo la está haciendo unos meses antes que estalle la guerra con Sendero, como si fuera una cuestión profética, como si de esta obra se transfiriera la energía que va a utilizar Sendero para hacer la guerra interna. Entonces, y uno diría que es una casualidad, que al final, y no, es el hecho de que el artista está sintiendo la transferencia social, está sintiendo el conflicto que está a punto de empezar y lo expresa en esta obra para que se retransfiera y de alguna manera la lucha se haga posible. Eso es lo que está pasando.
Entonces lo que tenemos aquí es una estética transferencial y lo que está sucediendo es que se está posibilitando la transferencia. Ya sabemos el rato que dices. ¿Ya? ¿Lo entienden? ¿Lo comprenden? Ay, Guayusca. Chicos, a morir. Está muriéndose. Kai, ¿lo puedes comprender? Entonces, eso es lo que está sucediendo con él. Y lo que yo digo es que él no es un fabricante de figuras, sino un mago, un chamán que está utilizando las energías transferenciales de la sociedad, las está representando y retransfiriendo. Eso es lo que hace como artista. Y de alguna manera, este tipo de trabajos es el que recargan la transferencia de ese momento y provocan la guerra interna. Entonces yo lo ubico, Juan Javier Salazar, en el Aqueronte. El Aqueronte es el río del infierno, del Averno, donde van todos aquellos que le dieron de beber a los titanes. Al darles de beber a los titanes, en la guerra de los titanes contra Zeus, Zeus castiga a este dios y lo convierte en el río, lo convierte en el propio río Aqueronte. Y ahí son mandados todos aquellos que traicionan el poder hegemónico. Y de alguna manera Juan Javier juega con las transferencias permanentemente para poner en crisis el poder hegemónico. Él dice, yo no tengo un Estado que destruir porque al final todo el Estado se ha vendido, pero sí tiene un poder hegemónico al cual poder alterar desde sus representaciones transferenciales, que no son representaciones de un sujeto, sino representaciones de las propias transferencias sociales que él, como si fuera un antropólogo, está recogiendo y está representando para volverlas a canalizar como transferencia. Entonces se convierte en una especie de profeta, se convierte en una especie de chamán, una especie de mago. Eso es lo que está haciendo. Y yo ahí discrepo mucho del ensayo de Mikhail Mitrovich, porque él va por ahí, pero por otro lado lo pone como un fabricante de figuras al que de alguna manera hay que darle atención y darle un lugar, cuando para mí Juan Javier tiene todavía poder subversivo muy, muy fuerte, a tal punto que lo que le propongo a Miguel es hacer un trabajo sobre Juan Javier y sacar del infierno a Juan Javier. Eso es lo que le estoy proponiendo. Pero para esto, a Miguel yo le explico lo que es la transferencia, y eso es lo que vamos a entrar a ver la transferencia de una manera Ya, papá, psicológica. no, Y ahora vamos a ver. Papá, hace rato que dices, ahora vamos a ver ahí, ahora vamos a ver ahí. Primero se está poniendo ahí. Y ahorita no. ¿Qué se va? Ay, vuelve, por favor, vuelve. Está yendo al baño. Ese es Ya. la vaca. Veamos 10 minutos de esto, pues así vuelve a poner Ya 10 minutos. ¿El de la vaca? ¿Qué? Hemos estado pensando en lo que descubriremos aquí. Sí. ¡Hola! Bienvenidos al mundo de Elmo. Oh, adivina en qué está pensando Elmo el día de hoy. Esperen. ¡Ah! ¡Elmo sabe! Sí, mamita, por favor, no me interrumpa la grabación. Estoy grabando, madre. Por favor. Oye, Elmo habla Me estás interrumpiendo la grabación, más mamita. sobre ellos. Estoy en plena grabación, estoy en plena Preguntémosle a la clase. amiga de Elmo es Marty. Llamémosla juntos. Sí, mamita, estás comentando cosas que no van al tema. Estamos en plena clase, por favor. ¿Quieres participar de la clase? Bien, pero de la clase, mamita. Estoy en plena grabación de la clase. ¿Me entiendes? Marty. Es como si entraras a la clase de una universidad y empezaras a decir otra cosa que no va. Estamos en la clase, madre, por favor. ¿Qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡No! ¡Buscamos para aprender! Buscando cumpleaños.
tu cumpleaños celebras el día en el que naciste. Los niños tienen cumpleaños y los adultos también. Cada vez que celebras tu cumpleaños, eres un año mayor. Hay muchas cosas que puedes hacer en tu cumpleaños, como tener una fiesta, jugar juegos, y también puedes ayudar a las personas que amas a celebrar su cumpleaños. Hay tantas cosas y formas muy emocionantes de festejar un cumpleaños. Smarty, ¿cómo puede celebrar Elmo su cumpleaños imaginario? Fácil. Solo sopla las velas imaginarias en tu pastel de cumpleaños imaginario. ¡Ah! ¡Qué bien! Oh, Y no olvides pedir un deseo. oh, sí. Bueno, ¿qué deseo pediste? Apagar todas las velitas. Buen trabajo apagando las velitas imaginarias. Nos vemos luego. Nos vemos, Smarty, gracias. Eso le da a Elmo una gran idea. Oh, juguemos un juego juntos. Vamos, vamos. Ella está cumpliendo 3 años. ¿Qué pastel tiene un número correcto de velitas para su edad? Contemos las velas. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Son muchas! Intentemos de nuevo. ¿Cuántas velitas tenemos ahora? ¡Una! Ahora no tenemos suficientes velitas. Está bien. Elmo intentará de nuevo. Contemos. 1, 2, 3. ¡Buen trabajo! Vaya, Elmo piensa que es divertido festejar los cumpleaños de las personas y darles regalos. Vaya, eso hace que Elmo se pregunte muchas cosas más. Elmo se pregunta si el señor Noodle sabrá cómo envolver un regalo de cumpleaños. Preguntémosle. ¡Señor Noodle! Es el hermano del señor Noodle. El señor Noodle. ¡Hola, señor Noodle! Oh, señor Noodle, ¿sabe cómo envolver un regalo de cumpleaños? Oh, ¿sí sabe? Enséñenos, señor Noodle. Madre, me estás ¿Hizo tensando, ese me regalo estás para su tensando, amigo, señor madre. Noodle? Me sigues tensando ahí, señor mamita. Noodle. Tensas cuando le puedes riñas a volverlo. Mira, tensas cuando estás participando, madre. Me estás tensando más. Tú te estás tensando más y vamos a terminar No teniendo un cantarle, señor conflicto, mamita. Noodle. Envolver con papel el Entonces, si regalo. respetas mi espacio en este momento, yo te lo agradecería muchísimo. Ahora el señor Noodle envuelve el regalo. No se envuelva usted también. Envuelve el regalo. Con esa cinta basta, señor Noodle. ¡Deténgase! Fue mucha. Elmo piensa que a su amigo le gustará el regalo. Gracias, señor Noodle. Nos vemos. Vaya, aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar. ¡Vamos! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elmo los quiere! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. Con un curso aprendes a programar. Con varios te vuelves full stack. Un curso te enseña de redes sociales. Pues, ay, no. Hola, ¿qué tal, Elmo? Hola, Abby. ¿Qué haces? Elmo está intentando tomar una siesta, pero Elmo no puede dormir. Yo puedo ayudarte. Puedo decir las palabras mágicas que mamá me enseñó y te dormirás de inmediato. ¿En serio? Intentémoslo. Sí, aquí voy. Está listo. ¡Funcionó! Ajá. Hola, mami. Sí, mami. Ajá, mami. Tendré cuidado al volar, mami. Y pondré mucha atención. Sí, mami, adiós. Vaya. Oh. Ay, Elmo, lo siento. No sabía que mi varita te iba a despertar. Está bien, pero ahora Abby puede decir las palabras mágicas otra vez para que Elmo se duerma. Oh, sí, claro, por supuesto. ¿Listo? Elmo está listo. Bien. Dormir.
Adiós, mami. Ay, mi varita te despertó otra vez. Sí. Cada vez que Elmo se duerme, la varita de Abby suena y despierta a Elmo. Ay, sí, ese es un problema. Sí. A ver, ¿qué podemos hacer? ¡Ah! ¡Ya sé! Pondré mi varita en modo silencioso. Sí, te explicaré. Cuando presiono este botón de aquí, mi varita ya no suena si alguien llama. Listo. Ahora será silenciosa así. Y ya no te despertará. Es muy silenciosa. Bien, es hora de dormir otra vez. Muy bien. ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Aquí va! ¡Mir! ¡Dormir! ¡Qué bien! ¿Hola? Sí, mami. Ya hice mi tarea de la escuela de hadas. Sí, adiós. Bye. ¡Funcionó! ¡Mi varita no lo despertó! Elmo se mueve. Y tú te mueves. Elmo se mueve. Donde quiera que estés, para que síguete. Elmo se mueve. Con Elmo te dejarás ser pero obediente. Elmo se mueve. Uno paso atrás, un paso en lo de él. Elmo se mueve. Elmo se mueve. Elmo se mueve. Sí. Elmo se mueve. Elmo se mueve. Sí. ¡Hola! Hola, Elmo, ¿qué estás haciendo? Hola, Abby. Elmo se prepara para enseñar cómo abrir y cerrar. Me encantaría hacerlo. ¿Quién? Elmo y Abby pueden tomar turnos para enseñar cómo abrir y cerrar. Claro. Tú primero. Sí, muy bien, sí. Elmo va a abrir su boca. Observen. Elmo no puede hablar porque cerró la boca. Bien, ahora es el turno de Abby de mostrar cómo abrir y cerrar. Muy bien. No se me ocurre nada. Mientras lo pienso, mejor hazlo tú. Muy bien. Gracias. Los brazos de Elmo están abiertos. ¿Lo ven? Ahora los brazos de Elmo están cerrados. Bien, ahora es el turno de Abby de mostrar cómo se abre y se cierra. Claro. Ay, lo siento, Elmo. No se me ocurre nada que se abra y se cierre. Ay, creo que mejor ya me voy a mi casa. Ay. Espera. Abby, Abby está mostrando cómo abrir y cerrar ahora. ¿De qué hablas? Elmo te mostrará. Sí, así. Claro. Ahora Abby da la vuelta. Muy bien. Y ahora mueve sus alas. Ajá. Abby está abriendo y cerrando sus alas. ¡Ay, sí! ¡Mira! Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. ¡Hurra! ¡Hola! Sí, Estamos son. aprendiendo un nuevo baile. Será muy divertido. Sí. Es algo así como Simón dice, pero cantando. ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Sí! Bien. Algo así. ¿Listos? Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si en verdad estás contento. Muy bien, entonces, después de Elmo. Pero si es que no sobra. No, Sí sobra. están 10 minutos, basta, mi amor. Entonces, lo que tenemos es a Juan Javier Salazar en El Aqueronte. Y lo que le explico luego a Miguel es toda la teoría transferencial, que no le explico toda la teoría transferencial, sino simplemente le explico la transferencia en el psicoanálisis, y es lo que vamos a entrar nosotros, que es lo que estamos haciendo. Pero vayamos al texto que yo le voy para terminar con el texto con Miguel. Entonces le envió la transferencia a un Freud.
Freud es el primero que reflexiona sobre las transferencias en la práctica psicoanalítica y aunque su reflexión es corta, llega a decir que la transferencia es la clave del psicoanálisis, siendo la transferencia positiva la mejor herramienta para entablar una relación con los pacientes. De eso vamos a hablar en la otra sesión, la transferencia en Freud. Luego le digo, en Jung va mucho más profundo y comprende la transferencia en el arte alquímico y en la relación de Cristo y su iglesia, comprendiendo la transferencia como un hecho espiritual. Eso es Jung. Y tenemos el libro de Jung, que lo vamos a leer en las noches, que hasta ahora no empezamos a leer porque hasta ahora no llegamos a una formulación que me satisfaga. Y estamos leyendo el Arca de la Libertad, ese capítulo de la ciencia. Y para tener ese capítulo de la ciencia logrado, tenemos que lograr una cierta formulación de la matemática transferencial que hasta ahora no logramos. Lacan reflexiona sobre la transferencia como una estrategia de resistencia, sobre todo la contratransferencia que hace el psicoanalista al paciente. Lacan es Lacan, y al final va a llegar a decir que la transferencia no existe, porque al final lo único que hay es una contratransferencia que nace del psicoanalítico, y ese psicoanalítico es el que en sus prejuicios va asumiendo que hay transferencias, retransferencias, pero al final lo único que hay es su mente que está trabajando en todo momento, y él va dando una lectura y una interpretación de transferencias que realmente no hay, solamente están en su mente. Y luego tenemos a Melanie Klein, investiga las primeras transferencias que son transferencias objetuales a los pechos de la madre. Es muy importante lo de Melanie Klein, es la única psicoanalista mujer que vamos a ver, porque justamente en la relación con el pecho de la madre es que va a surgir la envidia y el odio, la tristeza y la posibilidad de amar a partir de esta relación con el pecho de la madre. Es muy importante. Eso lo vamos a ver por otro lado, pero terminamos con el texto. Por mi lado, yo entiendo la transferencia como un hecho ontológico a todo el ser, donde el ser se invierte en el no ser para convertirse en ser en sí mismo, siendo la transferencia un hecho espiritual y base de toda experiencia. Hoy día he hecho un texto para explicar la transferencia de una mejor manera y la vayamos viendo. Juan Javier comprende la transferencia como un fluir de lo social, de lo político, de lo cultural, y lo que le preocupa es que la energía se quede estancada sin ser transferida. Por eso, desatorador de Waters, por eso el tapar a Pizarro para hacerlo desaparecer. Entonces son obras muy buenas, ¿entiendes? En fin, que ya las vamos a ir viendo. Él, en una obra, tapa la estatua de Pizarro que está en la Plaza Mayor en Lima, y junto al Palacio de Gobierno, la tapa. Y luego que la tapa, la municipalidad, después de unos pocos años, la saca. Porque su tapada empieza a despertar toda una crítica sobre por qué la estatua de Pizarro tiene que estar en la Plaza Mayor. Y es muy paja porque desaparece una figura, ya no es el artista que crea, sino que de alguna manera desaparece. Y tienes que pensar ahora el Perú ya no desde la conquista de Pizarro, sino pensarlo ya sin la representación de Pizarro. Es como si la representación de Pizarro no te hubiera permitido pensar la transferencia y todo se hubiera quedado acumulado esa energía en la imagen de Pizarro. Yo saco la imagen de Pizarro y estoy creando una angustia, un vacío, que a mí me permite pensar la transferencia de distinta manera. Entonces, esa es la lectura que yo hago del trabajo de Juan Javier. Luego, el desatorador. El desatorador tiene un montón de símbolos, porque desatoras transferencia. Cuando desatoras del baño, estás desatorando todo eso, materia fecal, que no permite que pase el agua. Y la idea es eso, desatorar, para que la transferencia fluya. Juan Javier comprende la transferencia como un fluir de lo social, de lo político, de lo cultural, y lo que le preocupa es que la energía se quede estancada, sin ser transferida. Por eso, desatorador de Waters, por eso el tapar el Pizarro para hacerlo desaparecer, y así pueda transferir libremente la energía. Por eso, todo el ritual para que llueva en Lima, una ciudad que acapara todo, estancándolo en ese cielo gris. Juan Javier tiene un video muy hermoso, que me parece que nunca lo lograron mostrar del todo, donde hay un borracho, y este borracho va a una fiesta,
y la fiesta es en casa de Juan Javier en Barranco. Y luego el borracho va y toma un taxi, maneja el taxi y lo estrella contra la estatua de Miguel Grau, justo cuando están celebrando el combate de Angamos, una fecha alusiva a Grau. Y de alguna manera lo que está haciendo es, en ese choque, generar tal vibración. Es una alteración de sistemas que altera todo el biotejido espiritual, que logra que en Lima, que nunca llueve, llueva. Y ese símbolo de la lluvia es un símbolo de que toda la transferencia fluye y por fin el ciclo se cumple. Porque ¿qué pasa en Lima? Van todos a Lima y quedan chupados. Yo voy como un emergente, un provinciano en Lima, y lo que hace Lima es chuparme. Y toma mi energía y la estanca. Y pone esta energía ya monetarizada en capital y en dinero en manos de muy pocas personas. Y entonces lo que sucede es que queda en este cielo gris estancado, donde las cosas no fluyen. Entonces la idea de hacer que llueva en Lima por una alteración de sistemas que altere metaestructuralmente la transferencia y desestabilice la transferencia es desatorar Lima para que por fin llueva. Es muy bacán, me parece muy inteligente. Y el símbolo de desatorar, de hacer un ritual como este, de que choque con el carro en una estatua y alterar de esa manera, es como hacer un rito vacío, ¿no? Un rito espontáneo, un rito no institucionalizado que altera todos los ritos institucionales y lo que hace es que pasen cosas, que acontezcan cosas. Y eso es lo que hace Juan Javier. Pues Juan Javier es un chamán del ritual vacío espontáneo, nada peor que el ritual institucional. Él busca provocar la liberación de la transferencia para que ocurra el fluir y los peces gordos terminen desangrándose. Su cuadro, Algo va a pasar, es realmente incendiario y libera una energía que confluirá en la insurgencia de Sendero. Juan Javier tiene el don, siempre lo tuvo, pero ha quedado mal. Terminó rindiéndose sin ver llover en Lima, y así no puede terminar su historia. Busquemos al borracho de Guillermo. Este es el trabajo que quiero hacer contigo y con él. Tú tienes experiencia navegando ríos, ahora navegaremos juntos el Aqueronte, vayamos al inframundo. Según Homero, en la Odisea, el inframundo se encuentra más allá del horizonte occidental, situado en una región privada de sol, más allá del gran río océano que rodea la tierra y las puertas del sol poniente, en una costa donde se elevan grandes cantidades de álamos negros. Así le indica Circe a Odiseo, Ulises, cómo encontrar una de las entradas. Cuando los griegos descubrieron nuevas partes del mundo, otra tradición localizó los infiernos en el centro de la tierra y se conectaban con el mundo de los vivos por cavernas insondables y ríos subterráneos. Los fantasmas eran llevados por Hermes, Pisocopompo, el que guía a los muertos a través de los hoyos en la tierra hasta su destino final de descanso en el Hades. Dentro de la mitología griega existen diversas localizaciones donde se consideraba que se encontraba un acceso al inframundo, al cual llamaban genéricamente Hades, Erebo o Tártaro, ya que existían diversos niveles dentro del mismo. La mayoría de las entradas a este reino infernal que se encontraba en Grecia estaban cerca de un río o el mar. Otros sitúan la entrada a los infiernos en países lejanos, en Tracia, en la tierra de Cita, estepas rusas, en los dominios de los hiperboreanos, en el extremo norte del mundo, hoy océano Ártico. Algunos suponen que Groenlandia e Islandia son los restos de esta tierra. En la isla de Hesperides, hoy asociada a las Islas Canarias ubicadas en el occidente, donde se pone el sol, en la isla de Leuca o Isla Blanca, una isla mítica dentro del Mar Negro, o en Cimeria, la tierra de Conan, ubicada según Homero en el noreste del mundo, más allá del río Océano. Otra era el extremo sur en Locanía, Peloponeso, al sur de la Grecia continental, por donde se supone que Heracles descendió al inframundo, en donde el último de sus 11 trabajos, ir en busca de Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba en la entrada de Hades. Otras versiones dicen que Heracles entró a través de la cueva Aquerusia,
una gruta a orillas del río Aqueronte, y en este caso es un río que está situado en Epiro, región noroccidental de Grecia, y que se asumía era una bifurcación del río infernal. Mas yo conozco una entrada desde el río Rima. Una vez me fui a nadar al río a las 3 de la mañana, y este me arrastró toda la noche llevándome hasta el infierno mismo. Tengo la Se te acabó el seguridad tiempo. que Juan Javier está allí. Bye. Él no comparte Adiós. las creencias de la Se mitología acabó. latina. Él sabe que los Nunca mapaches y finalizar. los son uno. Finalizar.